Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes. Aquí estamos continuando nuevamente con estas charlas. Más que nada son charlas. No es una predicación. Básicamente son como algunos comentarios. Les había dicho, los iniciamos el domingo. Pues para poder compartir, el tener una idea del ánimo que rodeaba a Jerusalén, a Jesús, a sus discípulos y a la gente de la ciudad, a los líderes, cómo estaba todo el ánimo por ahí alrededor de los días, en los días previos a la crucifixión de Jesucristo. Creo que ya hemos sido muy reiterativos acerca del cómo fue recibido, por quién fue recibido, la forma tan efusiva y el porqué de esa forma en que fue recibido el Señor Jesús. No en Jerusalén, no entró a Jerusalén en forma triunfante, más bien los líderes que lo deberían de haber recibido, y entonces si hubiera sido en forma triunfante, pues bueno, no lo recibieron, no lo recibieron. Y entonces se hizo una confrontación, la gente dudaba acerca de si, empezó a tener dudas, empezó a ver que sí hacía manifestaciones, pero se peleaba con los líderes del pueblo. Y pues ayer creo que comentamos, se los advertí, o mejor dicho, hice esa anotación de que no era una, eh, ¿cómo les diré? No era una narración, digamos así, oficial, sino que más bien, según yo, como Jesús ya no apareció, o no fue nuevamente de Betania hacia Jerusalén ese día, el miércoles, pues fue aprovechado por los líderes para voltearle totalmente al pueblo, para que la gente dejara de creer en Jesús y creyera que era un falso, que era un hereje y que por lo tanto merecía morir. Ya eso lo explicamos ayer. Si alguien quisiera ver el video de lo que explicamos, bueno, ya ayer creo que lo hice un poco extendido. Yo pensé hacerlo en 20 minutos y lo hice en una hora. De tal manera que pues tenemos que la gente ya estaba volteada en contra, la gente ya estaba a estas horas, ya estaba en contra de Jesús, ¿sí? Ya la gente, el pueblo, los líderes estaban decididos a matarlo, y el pueblo estaba decidido a aprobar esa muerte, ¿sí? Estaban convencidos de que Jesús era un impostor, que era un hereje. Todo eso lo cambiaron, vaya, les cambiaron la versión. De hecho, lo manipularon la información los sacerdotes, y lograron que el ánimo del pueblo se cambiara de unos días antes, volcados en alegría en favor de Jesús, ahora ya en jueves, todos a la expectativa de que pudiera llegar a ser exterminado ese hereje llamado Jesús. Jesús no había subido a Jerusalén, pero él sabía lo que estaba pasando. El pueblo, su pueblo, al cual él había venido a reinar, pues bueno, pues vino, pero no lo recibieron. Pero todavía le quedaban su círculo de amigos, su círculo de seguidores, el más íntimo, que vienen siendo los 12 discípulos. Vamos a ver qué se estaba viviendo, cuál era el ánimo de ellos. No vamos a
ahondar mucho en las cuestiones teológicas o en las cuestiones que hay muchas y muy preciosas acerca de las predicaciones que pueden salir de aquí, de los sucesos del jueves, tanto la oración en el huerto, tanto la cena, la Santa Cena. Hay tantas predicaciones que salen de esta, digamos, de lo que sucede hoy, ¿sí? Recordemos que el jueves no empieza como para nosotros, para los judíos no empezaba a las 12 de la noche, para los judíos empieza a las 6 de la tarde del día anterior. O sea, ayer miércoles a las 6 de la tarde estaba empezando lo que era el jueves para ellos. Y entonces en el transcurso de la noche, pues ya la cena y todo lo que iba sucediendo, pues ya correspondía al día jueves. Pero está bien, ya supimos cuál es el ánimo, cuál era el ánimo a este tiempo de todo el pueblo de ahí en Jerusalén reunido. Pero ¿qué tal con los discípulos? Y nos vamos a un hecho, vamos a analizar más, como les digo, más que la predicación acerca del trasfondo y el mensaje precioso que seguramente van a recibir o han recibido ya. Porque muchos predicadores, pues claro que están dando sus mensajes acerca de estos hechos y pues Dios los usa, siervos de Dios tremendos. Pero vamos, yo voy a irme más que nada a algo menos importante, pero que yo también considero importante por ser parte de la pasión de Cristo. Cristo, claro que le dolió, de hecho lo expresó, el saber que todo el pueblo se le había vuelto en contra. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que de ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise cubrirte así como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Y lo dijo llorando. Claro que le dolía la actitud del pueblo, y eso lo dijo antes de que lo rechazaran así tan tajantemente. El pueblo, él sabía que el pueblo iba a gritar en su contra, pero le quedaban su círculo de amigos. Y entonces Jesús lava los pies de los discípulos. Y entonces, al momento de estar lavando sus pies, los pies de sus discípulos, dice el versículo 13, voy a usar el Evangelio de Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Y viene el relato del lavatorio de pies. Viene el relato del lavatorio de pies. ¿Por qué es el lavatorio de pies? Vamos a usar la lógica, un poquito de lógica. Pues porque no se habían lavado los pies. Había una costumbre que siempre que entraban a cierto lugar, llegaban y se lavaban los pies. Obviamente, muchas veces por el calor de los lugares desérticos, el caminar, el ensuciarse los pies, o como allá había muchos lugares donde tenían más que tierra, había arena de tipo del desierto, de silicio, pues era muy caliente. Obviamente los pies fatigados por el cansancio de caminar, pero también sucios y pues
pues con mucho calor en sus pies. Era una cortesía que cada vez que llegaban a un lugar, les lavaban los pies, no se los lavaban ellos mismos. Alguien les lavaba los pies. Generalmente eh, un, la servidumbre del lugar donde llegaban. Yo soy el jefe de familia y le digo a uno de mi servidumbre, por favor, a los visitantes lávale los pies. Esa era la costumbre. Pero ahí llegaron y nadie les lavó los pies. Y entonces lo correcto es que uno de los de ellos, uno de los discípulos, el de menor rango, le lavara los pies a los demás. Como que ellos lo sabían. No se les podía olvidar porque era una costumbre. Pero seguramente llegaron, se sentaron y se empezaron a ver unos a otros. ¿Y ahora quién va a lavarnos los pies? Y vieron a Pedro y Pedro diría, no, si yo soy uno de los preferidos del Señor. Además, yo soy uno de los más viejos. Pues tendría que ser el más jovencillo. Y todos voltearon a ver a Juan. Y Juan diría, no. Pues yo soy el más joven, pero yo estuve con el Señor en la transfiguración. A mí sí me llevó junto con Santiago y a Pedro. A los demás no los llevó. O sea, pues soy joven, pero no soy menos importante. Sí, allá están otros que ni caso les hizo, es más, hasta les dijo, los regañó el Señor. Y entonces había como un ánimo de quién es el menor, ¿sí? ¿Quién es el menor de todos para que nos lave los pies? Y total, no se decidían. Miren, estaba próximo a morir el Señor. Y estaba viendo que sus discípulos se estaban peleando por ese tipo de cosas. Y entonces, al ver esa reacción, al ver esa de, bueno, ¿quién nos va a lavar los pies? No, pues yo no, pues que sea Juan no, ya, que sea Santiago, no, acá, ahí está Tomás, puede ser Tomás. Y ahí están, echándose la bolita. Y el Señor se levanta, se ciñe una toalla y trae un lebrillo con agua y les empieza a lavar los pies. Y todos se quedaron así como sorprendidos. Espérame, el más importante no le puede lavar los pies al menos importante. Y ahí viene una enseñanza preciosa que no la voy a enseñar ahorita. Pero nos muestra de que se quedaron sorprendidos de cómo Jesús está haciendo eso si nosotros ninguno lo quiso hacer. Incluso Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me lava los pies. O sea, yo sé que tú eres autoridad, a mí no me lava los pies. Y el Señor se lo dijo, si no dejas que te lave los pies, no tienes parte conmigo. O sea, no eres de los míos. Ándale. Como les digo, ahí viene con esas palabras viene una explicación preciosa, teológica, que tiene que ver con costumbres del Antiguo Testamento y con la relación que tenemos con Cristo. Está preciosa, algún día se las voy a explicar. Pero bueno, no entendían por qué. Y Jesús les dijo, bueno, hasta ahorita ustedes están batallando, ¿por qué? Porque están conmigo queriendo tener puestos de autoridad. Yo como rey y ustedes como gobernadores, pero yo ahorita ya no voy a ser rey. Y entonces, para lo que voy a hacer, necesito que entiendan esto. Los líderes tienen quien les sirva, pero ustedes, si quieren ser de los mayores en mi reino, ahora estaba hablando del reino de Dios, no del reino de los cielos, sino del reino de Dios donde Jesús siempre ha sido rey. Dijo, ahora, digamos así, en la iglesia, en este nuevo sistema, ahora si quieres estar de líder, tienes que servirle a los demás. ¿Mm? Tienes que servirle a los demás.
Ya no los líderes están para que les sirvan. Ahora el líder tiene que ser sentirse como el menor de todos. Y el Señor lo demostró. Era algo que turbaba la mente y el corazón de sus discípulos. Y van a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué se podían turbar por eso? Pues porque les está diciendo que va a haber algo nuevo y que Él no va a gobernar por lo pronto sobre Jerusalén. Les está anunciando eso y se les estaba cayendo nuevamente. Ya les había anunciado que iba a morir y eso los impactó. Y ahora les está anunciando nuevamente, se los está recalcando. ¿Sí? No voy a gobernar por lo pronto aquí en Jerusalén. Y entonces todo lo que ellos se habían esforzado en seguirlo y dejaron todas sus cosas, sus negocios, sus familias, para seguir a Jesús, para obtener ese puesto de autoridad en Jerusalén, resulta que ahora no lo van a tener. Imagínense una campaña política de 3 años y medio y los seguidores más cercanos a Jesús que decían, no, ya lo hemos visto en su apogeo, cuando toda la gente lo recibe. Claro que ellos unos días antes se habían sentido, pero súper inflados, porque miren cómo la gente le grita, Hosana al Hijo de David, pronto se sienta en el trono y nosotros vamos a gobernar con él. Claro que estaban con ese ánimo y otra vez Jesús les vuelve a bajar el ánimo. ¿Saben qué? No se va a hacer. Me van a crucificar. ¿Cómo? ¿Y luego nosotros qué? Ahora, si no reinas, entonces no sirvió de nada. No sirvió de nada nuestro trabajo detrás de ti. Pues estamos aquí porque queremos estar en los puestos políticos y pues resulta que no. Resulta que no. Y había ese ánimo de turbación en el pueblo, perdón, en sus discípulos. Vamos a ver cómo lo confirmamos. Y luego les dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar. Y ellos no lo entendieron. Empezaron a buscar no el otro. Espérame, nos dices que vas a morir y luego que uno, no, nosotros somos. No, nosotros no. ¿Cómo te vamos a entregar 3 años y medio de estar contigo, Señor? ¿Cómo se les va a ocurrir? Y entonces viene Judas y se acerca al Señor el Señor le da un bocado del plato. Es que la costumbre judía era de que ellos, cosa que no hacemos nosotros aquí, ellos al cenar tenían su plato, digamos, de sopa, panecito, así, y entonces era normal, era común de que chopeaban, ¿sí? Metían panecito o la tortilla o lo que fuera en el plato y le daban al otro, o estaba alguien comiendo y metía su plato en el otro, en el plato del vecino, digamos así, porque eso simbolizaba de que pues somos de los mismos, estamos en comunión, ¿sí? Por eso la comunión se hacía siempre con una sola copa, no con muchas copitas chiquitas, que ahorita más que el simbolismo se guarda más la cuestión de higiene y cosas así, pero bueno. Y entonces cuando se acerca Judas, que él ya traía un plan para salvarse, esto es especulación mía, no lo digo como cierto, pero es una cuestión lógica. Judas Iscariote quería que mataran a Jesús. No, realmente no lo creo. No lo creo. Yo no creo que haya sido tan malvado que haya querido que lo mataran. Pero él traía en mente una cosa. Bueno,
Todos están en contra de Jesús. Dice que no se va a sentar en el trono. Bueno, nos vamos a quedar sin nada. No lo pueden acusar de algo porque no ha hecho nada malo. Y arregló las cosas muy fácilmente. Dijo, ha de haber pensado, pues voy con los sacerdotes, en lugar de que lo linchen en la calle, mejor voy y se lo entrego a los sacerdotes. Les digo, denme algo de dinero y yo se los entrego. Lo llevan a juzgar. No lo encuentran culpable, lo sueltan y ya. Y yo me quedé con un dinerito. Yo me quedo con un dinero. Muy buen plan, según él. Que dice la Biblia que Satanás entró en Judas, sí, seguramente que sí, lo convenció. Y obviamente no le dijo, ahora sí vas a entregar al Señor para que lo escarnezcan y lo maten. Y que... No, lo convenció de otra forma. Mira, así libras a Jesús y te ganas un buen dinero. Y fíjense qué cosa tan humillante, porque fue muy humillante que siendo el hijo de David, la gente se le volteara. Todo el pueblo va ahora en contra, y ahora llega Judas a escena, y él creía que Jesús lo estaba avalando. Como que Jesús lo sabía y dijo, sí, es más, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Y él diría, él se dio cuenta y no se molestó, ni me regañó, ni me maldijo, ni nada, como que estamos en la misma jugada, ¿no? Ya entendió que voy a ir a hacer trato y lo van a entregar y lo van a sacar libre y todo. Y se fue. Se fue a hacer trato con el liderazgo judío. Y entonces le ofrecen 30 monedas, 30 piezas de plata. Y ese simbolismo, miren, esa es una humillación también. Es una humillación. Nadie le pone atención a esas 30 piezas de plata. ¿Qué tiene que ver que sean 30? Pues tiene que ver mucho. Es parte de la humillación de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando se liberaba, o si se quería liberar a un esclavo o comprar a un esclavo, decían, estaba escrito allá en el libro de los Levíticos, a los jóvenes de 20 años de edad militar hasta los 50 años, por su fortaleza física, se les asignaba un precio de 50 piezas de plata, ¿sí? A las mujeres y a los ancianos, ya a los que no tenían tanta capacidad física, ya a los viejitos, o a las mujeres, 30 piezas de plata. Obviamente, Judas hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo mínimo son 50 piezas, pero este no es cualquier persona. Este es el rey de los judíos. No me den 50, deme 300 o 400 piezas de plata, y se las hubieran dado. Por la importancia de ese personaje. Pero ¿saben qué? Se conformó con 30 piezas de plata, diría el Señor. ¿Cómo? Me vendiste como si yo fuera un viejito, como si yo fuera una mujer, mínimo 50. ¿Cuánto pediste por mí? 30. ¿Cómo que 30 piezas? O sea, me cotizaste así tan barato, así como que... Pues sí. El Señor fue vendido al precio de lo que se vendía una mujer o un esclavo anciano. ¿Qué no es humillante? Mínimo hubiera dicho, no, mira, este Judas, pues fue ahí, pidió 300 piezas, no, pues qué bueno. Y eso fue humillante, hasta eso. Humillado hasta en el precio que pagaron por él.
Y todavía Judas llega muy tranquilo, creyendo de que estaba como de acuerdo con el Señor, que lo entrega con un beso. Y Jesús le dice, amigo, amigo, o sea, como que estamos todavía, estamos bien, ¿no? O sea, estamos en la misma sintonía. Porque me dijo, amigos, traigo los soldados, digo, este es, miren, voy, lo abrazo y ustedes llegan y lo prenden, se lo llevan. Y Jesús lo recibió diciéndole, amigo. Pues quiere decir que estaba bien, las cosas estaban bien, según Judas. Pero cuando él vio el trato que le estaban dando y cuando vio todo lo que estaba por abajo de trasfondo y que vio que se dio cuenta de que el fin realmente no era juzgarlo, sino era matarlo, pues claro que dijo, espérame, esto no estaba en el plan, si es mi maestro, o sea, yo no quería que lo mataran. Yo quería que lo juzgaran y saliera libre y yo me quedo con un dinero, no me sirve de nada este dinero, ténganlo, fue y se los llevó. Fue y se los llevó y ellos no lo quisieron, no, pues es tuyo, y fue y se los aventó allí. Entonces ya fue y se ahorcó. O sea, no me digan que el diablo no lo engañó, claro que lo engañó. Y él se dio cuenta, pero ya no supo nada que hacer. Hubiera ido mejor con Jesús y Jesús lo hubiera perdonado. Claro que lo hubiera perdonado, pero el mejor fue con los sacerdotes. Y ellos no tienen misericordia. Y entonces, claro que hubo arrepentimiento, remordimiento en la cabeza de Judas y el diablo estaba rice y rice de él. Se estaba riendo de él. ¿Creías que era cierto eso de que lo iban a soltar? Y él dijo, no, pues ya si traicioné a mi maestro, mejor voy y me mato yo. Judas traicionó al Señor por 30 piezas de plata. Y todo lo tenemos como el vil demonio. ¿Y por cuántas piezas de plata lo traicionamos nosotros? A veces hasta por cualquier cosa. A veces por, por algo que no vale ni 30 piezas de plata. Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, claro, era parte de la humillación. Uno de los míos fue y me vendió bien barato. Me vendió bien barato, no se vale. ¿Cómo me vas a vender como si nada más como si fuera un anciano? Algo te perdió más caro. Antes de que sucediera eso, mientras Judas estaba haciendo su trato allá con los sacerdotes, los discípulos estaban desmoralizados totalmente, estaban deshechos, tenían miedo, no sabían cómo reaccionar, estaban atemorizados. Y usted me puede decir, hermano Ramiro, se me hace que ahí se está sobregirando, porque ¿dónde dice que tenían miedo? En las películas no hemos visto así como que tengan mucho miedo, ¿sí? Sino que todos caminan así como, aleluya, así como que están volando los santos discípulos de Cristo. No, ellos estaban temerosos, ya nos está anunciando otra vez su muerte, quiere decir que no va a gobernar. Es más, si lo matan a él, pues nos van a matar a nosotros también, pues somos los seguidores. Entonces ¿cómo le vamos a hacer? Incluso le dijo a Pedro, le dijo, tú me vas a negar antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. No, Señor, si por mí hasta la muerte te sigo, yo daría la vida por ti. Que nada. No, pues todos los cristianos somos bien valentones, pero ya a la mera hora a veces no tanto. Y el Señor se lo dijo antes de que cante el gallo. Que por cierto, les voy a hacer un apunte. No se trataba de un gallo de esos que
pelean con las gallinas, ¿no? En el, en el templo se tenía a una persona que daba un aviso, ¿sí? Daba un sonido en la madrugada. Había quienes atendían el templo y entonces las vestiduras de los sacerdotes las tenían guardadas como en una, vamos a llamarle como si fuera una alcantarilla, o sea, algo subterráneo. Ahí guardaban las cosas valiosas del templo, ponían una plancha de algún material, madera o no sé, y algunos sacerdotes se quedaban arriba, se dormían arriba de eso para que nadie se robara nada. Y se dormían. Ellos estaban guardando esas cosas. Entonces se escuchaba en lo silencio de la madrugada, de repente se escuchaba el sonido que hacía, no sé si serían palabras, si sería un grito diciendo algo, no tengo esa información, pero a ese acto de que alguien diera ese grito para que los demás despertaran y empezaran a sacar tanto las vestiduras sacerdotales como todos los instrumentos para poder servir en el templo, a ese grito se llamó del gallo, ¿sí? Así se le llamaba. Entonces Jesús se está refiriendo a eso. Antes de que el gallo cante, es antes de que den el anuncio de que van a empezar ya a preparar las cosas en el templo. Tú me vas a negar 3 veces. Y otros dicen que el gallo cante 3 veces, ¿no? No cantaba 3 veces, pero bueno, es otra cosa, ya me estoy desviando. Pero, ahora, ¿cómo justifico yo de decir que los apóstoles tenían miedo? Pues porque Jesús les dijo en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque esa afirmación, primero porque tenían un corazón turbado, tenían miedo. ¿Y saben qué? Habían dejado de creer en Jesús, estaban dudando de Jesús. Les digo, creen en Dios, crean en mí también. Así como creen en Dios, crean en mí. ¿Por qué? ¿Por qué se los dijo? Porque estaban dejando de creer en Jesús. Todas las cosas, las ilusiones que habían tenido con Él de gobernar, ahora se habían ido al suelo y tenían miedo. Y Jesús les tuvo que decir, hey, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y es más para que vean el ánimo en el que se encontraban. Jesús les dijo, después de decirle varias cosas, dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Sí? Y Tomás le contestó, Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Básicamente le estaba diciendo mentiroso. Dice que no sabemos nada, ni sabemos a dónde va. Claro, el Señor ya ahí no los estaba regañando porque se conocía que estaban temerosos, estaban deshechos, estaban desesperados, que hasta lo estaban contradiciendo. Miren, ya a unas horas de la muerte de Jesús y batallando con sus discípulos, ni sabemos el camino, ni sabemos qué es eso, ni nada. Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre, pues muéstranos al Padre. Ay, otra vez batallando, muchas veces se los había dicho, el Padre y yo somos uno solo, o sea, haz de cuenta que el que me ve a mí ve al Padre, y otra vez, a unas cuantas horas, batallar con la incredulidad de sus discípulos, y con el temor de sus discípulos, y que sabiendo que hasta Pedro lo iba a negar, y que era el más valentón de todos, así que iba a enfrentar ese trayecto a la cruz sin el apoyo de sus discípulos tampoco. Todos los judíos se iban a poner en su contra y ahora hasta sus amigos le iban a dar la espalda. Y uno de ellos lo vendió hasta bien barato.
Jesús los quiso consolar, les habló de la promesa del Espíritu Santo, les advirtió que el mundo los iba a aborrecer, pero que esa tristeza se iba a convertir en gozo, y les empezó a decir cosas bien bonitas, e incluso les dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y empezó a hablarles, dijo: y ahora te pido no solamente por estos que han creído, sino también por aquellos que van a creer. Estuvo orando por sus discípulos, ¿sí? Se fueron al huerto y les dijo: acompáñenme, acompáñenme. Después de esas cosas, salieron del aposento y se fueron rumbo a un huerto en la noche. Y les dijo el Señor: vayan a orar conmigo, vayan a orar conmigo. Y les dijo: ¿por qué? Les dijo: es porque mi alma está triste hasta la muerte. El Señor, no tanto que le tuviera miedo a la muerte, sino que estaba triste por todo lo que todo se le había volteado en contra de él. Y ahora hasta sus amigos. Y toda la opresión demoníaca, ya estamos hablando no solamente de la cuestión social, sino de la cuestión espiritual. Todos los demonios estaban ahí oprimiéndole, hablándole, diciéndole cosas, diciéndole: mira, te vas a entregar por estas gentes. Si no te quieren, hombre, hasta te van a aborrecer, te van a gritar en contra, te van a escupir la cara. ¿Y crees que se lo merecen? Joven de 33 años, hasta tus mismos discípulos te van a dar la espalda, hombre. Jesús era Dios, claro, pero Jesús era hombre también, y eso lo estaba enfrentando como un hombre, el cual le pedía a Dios información y Dios no se la otorgaba toda, así que solamente tenía que confiar. Y le dolían todas esas cosas. Le dolió tanto que se llevó a sus discípulos y les dijo: quiero que oren conmigo. Estoy muy triste hasta la muerte. Y se retiró a orar y dejó a sus discípulos allí orando. Y estaba tan fuerte la lucha en la cabeza, tantos pensamientos venían a Jesús, que se empezó a deprimir tanto y a estresar tanto, y que le empezaron a romper sus vasitos sanguíneos de la frente, y empezó a escurrirle sudor mezclado con sangre. O sea, a mí no me digan: es que estoy muy estresado, es que mi labor como líder de la iglesia es muy agobiante, Señor, no la soporto, mira que muchos me señalan injustamente. No, al Señor se le había volteado todo totalmente, y él estaba así, sudando gotas de sangre. ¿Y saben qué? Fue a ver a sus amigos, estaban bien dormidotes. Están bien dormidos, y claro que no les pido nada, nunca les pido nada, y el día que les digo que oren conmigo se quedan dormidos. No han podido orar ni una sola hora. Y claro, los discípulos se despertaron. Sí, Señor, ahorita nos ponemos a orar, claro que sí. Se retira el Señor y se quedan otra vez dormidos. Ya a los últimos que les podía confiar algo, miren, ahí están dormidos. Y a ellos les voy a encargar que lleven a cabo el plan de la iglesia, a estos que están ahí dormidotes, a estos que me van a dar la espalda. Claro que todo eso se le juntaba al Señor. Y regresa de nuevo a ver cómo están sus discípulos. Y estaban dormidos otra vez. Y lo escucharon, lo vieron, lo sintieron que llegó y se despertaron. Sí, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. No, ya, dijo el Señor. Ya llegó mi hora. Él sabía que ya venía pronto Judas con la gente que lo iba a prender. Y hay una expresión que
que me gusta mucho. Dice la escritura que Jesús se ciñó sus ropas. Era ajustarse como el cinturón, se lo amarró bien. Básicamente, diríamos nosotros en buen idioma mexicano, diríamos, el Señor se fajó los pantalones. Así. Estaba llorando, estaba deshecho, de repente se limpia todo, se lava todo, se ciñe sus... ¿Saben qué? Ahora sí ya, listo. Le dije al Señor, a Dios, que si había otro, al Padre, que si había otra alternativa, me dijo que no, vas a ir a la cruz, pues voy, órale. Me levanto, me ciño mi ropa, me limpio mi cara y nada de que andar como lo presentan, como Jesús desde antes, ya con cara de que pobrecito yo. No, 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 el Señor dice que se ciñó la ropa, se afirmó el rostro y dijo, vámonos. Bien valiente el Señor, bien valiente. Por eso todos aquellos amiguitos míos que son drogadictos y pandilleros y que son capaces de dar su vida nada más porque el líder de la pandilla es muy buen amigo y es bien valiente, pues les quisiera decir, miren, conozco a otro que es mucho más valiente que su amigo y que fue capaz de dar su vida por todos nosotros, aunque le dimos la espalda como quiera, él no se hizo para atrás. Y los discípulos así, atemorizados, sin saber reaccionar. Jesús les estaba hablando de las cosas acerca del perdón, del servicio, de cómo iban a hacer ahora ese nuevo mensaje que les iba a encargar. Ya no era del ojo por ojo y diente por diente, ya ahora era de amarse unos a otros. Y saben que llega Judas y uno de los soldados agarra a Jesús, un soldado que se llamaba Malco, agarra a Jesús y Pedro agarra la espada y le mocha la oreja y se le cayó, no iba a decir se cayeron los lentes, pero no usaban lentes. Le mochó la oreja a Malco y dice, Señor, caray, les di un discurso de cómo van a hacer las cosas y tú actúas violentamente, Pedro, casi diciendo, a este es el que le voy a encargar el mensaje y ni lo ha entendido. Ya el Señor fue y levantó la oreja y se la puso, ándale ya, ahí está tu orejita. Todo eso perturbaba al Señor. ¿Cómo es posible? A estos tengo que dejarlos casi en mi lugar. Y no entienden el mensaje, no lo entienden. Y ya de ahí, se hizo la desbandada. Todos corrieron. Todos corrieron. El único que se quedó ahí cerquita era el apóstol Juan. Y eso porque conocía a algunos ahí del Sanedrín, algunos por ahí, y junto con Nicodemo y otros tantos le estaban haciendo la lucha por abogando por Jesús a ver si lo podían defender. Pero todos los demás no, todos los demás corrieron, todos huyeron. Sus amigos le dieron la espalda también. A esas cosas se había enfrentado el Señor en todo lo que fue el día del jueves. Ahora seguía la noche de lo que llamamos nosotros jueves, pero ya sería el viernes para los judíos, en donde pues fue escarnecido, fue golpeado físicamente, moralmente lo habíamos golpeado toda la humanidad, representada por los judíos y ahora después de la actuación de los romanos que representaban al resto del mundo. Moralmente estaba muy golpeado el Señor, muy decepcionado, muy triste, y ahora seguía el dolor físico, ¿sí? Ahora sería los golpes físicos hasta lo sumo. De tal manera que ahora tendríamos que la escena, y quiero que recuerden esto, cuando escuchen a los predicadores, como les digo, este no es un mensaje tanto de Semana Santa, sino de cómo estaba todo
todo el movimiento alrededor, ¿sí?, de lo que les van a predicar o les están predicando. Acuérdense, todo el pueblo que estaba a favor ahora estaba en contra de Jesús, y ya les expliqué ayer por qué. Y ahora los mismos discípulos estaban todos llenos de temor y lo habían abandonado, le dieron la espalda, se fueron atemorizados.